Entonces vamos a ver trabajo virtual y fuerzas generalizadas. La idea es más o menos la siguiente. Piensen que aquí tengo un cuerpo en el cual tengo un punto P sobre el cual están aplicadas una fuerza que tiene tanto componentes X como componentes Y. Esto está en el plano, ¿sí? Y además voy a suponer que he aplicado sobre mi cuerpo está un momento en la dirección del eje Z perpendicular al plano del pizarrón. Bueno, entonces como les decía, voy a suponer que tengo un cuerpo que está sujeto a una cierta velocidad angular, sobre el cual está aplicado también un momento a lo largo en la dirección del eje Z, y en el cuerpo una partícula P, cuyas velocidades sus componentes de velocidad son Bpx y Bpy, está actuando sobre ellos una fuerza cuyas componentes son Fx y Fy, ¿sí? Entonces, si quisiera calcular el trabajo realizado, primero no sé si primero tenga que ir por trabajo y después por fuerza, ¿no? Más bien aquí lo que tendría que hacer sería calcular la potencia de las fuerzas y momentos aplicados al cuerpo rígido. Claro, dense cuenta que para hacerlo sencillo estoy suponiendo que solo tengo una fuerza aplicada sobre el punto BP. En realidad puede haber muchas fuerzas aplicadas sobre diferentes puntos. Pero aquí lo hago de forma sencilla y dense cuenta que lo que obtengo es que, si ustedes recuerdan, déjenme primero ponerlo en términos de trabajo. Si fuera en términos de trabajo, esto vendría siendo igual, o vamos a decir mi diferencial de trabajo, vendría siendo igual a mi diferencial de fuerza, a mi fuerza por mi diferencial del vector de posición del punto P más el momento. Y aquí déjenme hacer algo que no sería del todo correcto, pero el diferencial de θ multiplicado por K. Esto sería solo cierto si mi cuerpo está sujeto a movimiento plano general. O si estuviera sujeto a movimiento espacial, esto no haría mucho sentido. ¿Ok? ¿Sí? Pero aquí puedo darme el lujo de hacer eso. Si quiero calcular, dense cuenta, potencia, la potencia se define como la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Y en ese caso lo que tendría sería lo siguiente. Sería la fuerza por la derivada de R de P con respecto al tiempo, más M, producto escalar, la derivada de θ con respecto al tiempo, por el vector unitario K. ¿Sí? Y esto vendría siendo simplemente la fuerza por la velocidad de P. ¿Sí? Más el momento por la velocidad angular. Producto escalar, velocidad angular. ¿Ok? ¿Sí? Y acuérdense que F está dado por Fx en Y más Fy en J, y mi velocidad de P está dado por la velocidad de P en X en Y más la velocidad de P en Y en J, y por otro lado mi momento está dado por el momento por el vector unitario K, y mi velocidad angular está dado por la velocidad angular por el vector unitario K. Entonces mi resultado final sería que mi potencia estaría dada por Fx por la componente X de la velocidad de P más Fy por la componente Y de la velocidad de P más M por W por mi velocidad angular. Bueno, aquí le pongo, déjenme ponerle MZ por WZ. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, aquí no, W no le puse. Quizás no le puse, bueno, es que aquí se puse M como MZ. Entonces eso quedaría. Es evidente que W es la dirección del vector perpendicular al plano del pizarrón y tendría que ser en la dirección del eje Z. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es que usualmente tanto la Bpx como Bpy como la velocidad angular pueden escribirse en términos de mis coordenadas generalizadas, de las velocidades de las coordenadas generalizadas. ¿Ok?
Entonces lo que tendría, lo que aquí tendría sería lo siguiente. Lo que tendría sería algo así como esto. Sería igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta f. Ahorita les explico qué significa f. Y aquí sería f de qi por qi un punto. O sea, de alguna forma podría expresar eso. Ahorita va a aparecer un lapso, como un salto al vacío. Con algunos ejemplos se van a dar cuenta que eso siempre es posible hacerlo. ¿Sí? Entonces, esta expresión de la potencia la puedo escribir como una fuerza por una fuerza generalizada por una coordenada generalizada. ¿Qué significa eso de fuerza generalizada y coordenada generalizada? Pues pudiera ser que en un momento dado, usualmente mis argumentos van a ser una fuerza o un momento. Pero les voy a llamar a fuerzas generalizadas. Si mi fuerza generalizada es un momento, esto va a ser una velocidad angular. Si mi fuerza generalizada realmente es una fuerza, esto vendría siendo una velocidad lineal. Pero pueden darse el caso, por ejemplo, casos extremos y casos quizás más importantes desde el punto de vista didáctico que de aplicación, en donde mi fuerza generalizada sea una combinación, vamos a decir, de 2 o 3 fuerzas, ¿sí? Y en ese caso, mi fuerza generalizada pues no va a ser, digámoslo así, ninguna velocidad de ningún punto, sino va a ser una combinación de velocidades de puntos. ¿Está claro? Por ejemplo, dejen ponerles, por ejemplo, un caso que les va a parecer curioso. En el caso del mecanismo plano de 4 barras, ¿sí? Ustedes saben que tengo un grado de libertad, ¿sí? Una posibilidad de mi fuerza generalizada es definir mi fuerza generalizada como el área subtendida por los 4 eslabones, ¿sí? Nunca lo he hecho, entonces les soy sincero, porque tendría que enfrentarme en problemas, por ejemplo, de que mi fuerza generalizada pudiera ser 0. Tendría que meterme a problemas de qué pasa cuando mi configuración está cruzada, ¿sí? Si tengo que considerar esta área la tengo que considerar negativa y esta la tengo que considerar positiva, cosas así por el estilo, ¿sí? Pero existe la posibilidad de determinar como fuerzas generalizadas, como coordenadas generalizadas, objetos que no son ni ángulos ni posiciones, ¿sí? Usualmente nuestras fuerzas generalizadas siempre han sido ángulos o posiciones, por ejemplo en el caso del pistón, S, ¿ok? ¿Está claro? Puede haber casos en los cuales mi fuerza generalizada sea una cosa rara, ¿sí? Nuevamente, en muchos de esos casos es simplemente argumentos de tipo didáctico, decirles, no siempre va a ser lo que estamos acostumbrados a hacerlo. Afortunadamente los casos que yo manejo no necesito hacer ese tipo de complicaciones tan vamos a decir, tan complicaciones complicadas, pues, aunque sea un pleonasmo, ¿ok? Entonces esa es la idea. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser encontrar mis fuerzas generalizadas. ¿Por qué? Porque eso eventualmente me va a permitir encontrar condiciones muy sencillas que me permiten determinar cuándo un sistema de cuerpos rígidos está en equilibrio y posteriormente, usando el principio de D'Alembert, como lo usamos, ¿se acuerdan en la clase de dinámica 2? Usando el principio de D'Alembert y usando fuerzas generalizadas, las fuerzas de inercia, ¿sí? Entonces podemos también encontrar las ecuaciones de movimiento de sistemas de cuerpos rígidos. Entonces yo creo que de esa forma, estos dos temas, el tema que originalmente hicimos de análisis dinámico directo e inverso de mecanismos planos de 4 barras, bien la manivela, corredera, etcétera, etcétera, y este tema de trabajo virtual van a converger, ¿ok? Claro, primero la primera parte la voy a relacionar específicamente para casos de estática, pero sí quiero meter algunos casos de dinámica, de manera que usando el principio de trabajo virtual también puedo encontrar las ecuaciones de la dinámica de sistemas de cuerpos rígidos. ¿Está claro? A lo mejor los ejemplos van a ser muy sencillos para no tener que hacer cosas demasiado complicadas, ¿ok? Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, aquí lo que les digo es, aquí empecé primero por trabajo y después fui potencia. Aquí esto es lo que se conoce como trabajo virtual.
Si en lugar de multiplicar las fuerzas generalizadas por las velocidades coordenadas generalizadas se multiplican los desplazamientos virtuales, se obtiene lo que se llama el trabajo virtual. Pero definir lo que era un desplazamiento virtual, no recuerdo haberlo hecho previamente y eso sería un error grave en mis notas. ¿Sí? Déjenme ver si a lo mejor lo hice muy al inicio de estos apuntes, de estos ejemplos que ya no me acuerdo. Sí, aquí están. Aquí están mis desplazamientos virtuales. Sí. Ahí están. Voy al inicio, discúlpenme. Entonces sí puedo hacerlo. De pronto tenía dudas de que algo me había saltado y que no podía decir lo que estaba diciendo. Pero ya lo vi. ¿Sí? Entonces, lo que digo es que si en lugar de ponerlo todo en términos de mis potencias, lo pongo en términos de mi trabajo, entonces aquí esto sería lo que sería mi trabajo virtual. Ahora, dense cuenta que en este caso, estos son desplazamientos virtuales. ¿Y cuáles son los desplazamientos virtuales? Son aquellos desplazamientos que son consistentes con las restricciones cinemáticas del problema. ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, si en este ejemplo, acuérdense, tengo este sería mi ángulo teta 2, este sería mi ángulo teta 3 y este sería mi ángulo teta 4, ¿sí? Evidentemente, esto solo tiene un grado de libertad. Tengo aquí 3 coordenadas, ¿sí? Significa que teta 3 y teta 4, la puedo escribir en términos de teta 2. Bueno, mis velocidades angulares. Y que teta 4 también la puedo definir, teta 4 un punto, lo puedo definir en términos de teta 2 un punto. ¿Ok? Si eso es cierto, significa que la diferencial de teta 3 la puedo escribir en términos de una diferencial, déjenme llamarle d, de la diferencial de teta 2. Y lo mismo, la diferencial de teta 4 lo puedo escribir como una función f4d de la diferencial de teta 2. ¿Ok? Entonces, mis desplazamientos virtuales serían los valores, los desplazamientos de los incrementos de teta 3 y de teta 4 que serían consistentes con las ecuaciones de clausura del mecanismo. ¿Está claro? Bueno, ok. Entonces, ¿mande? Los desplazamientos virtuales son básicamente aquellos desplazamientos de un sistema dinámico, un sistema mecánico que son consistentes con las restricciones cinemáticas. El ejemplo que les ponía era ¿sí? Ustedes saben que en este sistema tengo un mecanismo de un grado de libertad. Eso significa que teta 3 y teta 4 dependen de teta 2. Y si dependen de teta 4 y teta 4 y teta 3 dependen de teta 2, significa que sus velocidades angulares las puedo escribir. Ya lo vieron. Lo hemos hecho varias veces, tanto en mecanismos como aquí. Puedo escribirlos en términos de teta 2 un punto. Si los hago como diferenciales, eso sería lo que ocurriría. ¿Ok? Entonces, eso es el concepto de desplazamiento virtual. Ahora, ahorita les voy a mostrar, primero voy a mostrarles cómo puedo calcular esas fuerzas generalizadas. Y después voy a presentarles lo que se llama el principio de trabajo virtual. Primero aplicado a la estática. El principio de trabajo virtual aplicado a la estática me dice que un sistema se va a convertir va a estar en equilibrio si las fuerzas generalizadas asociadas a ese sistema son todas iguales a 0. ¿Ok? Ahora, ese sería el principio de trabajo virtual y dense cuenta que en muchas ocasiones ese principio de trabajo virtual me permite resolver problemas que si lo resolviera usando las leyes de la estática serían muy complicados. Les voy a mostrar un ejemplo. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces vamos primero con un ejemplo que ya trabajamos previamente. Era el mecanismo plano de 4RRR que estaba mostrado en la figura 1. Déjenme ir a mi figura 1. Bueno, aquí está mi figura 1. Entonces probablemente les pida ayuda porque eso es algo que ya vimos. ¿Este es la 2? Este sí es este no es el RRR, es el otro. Ok, aquí está. Este sería mi mecanismo, mi parsing. Bueno, déjenme, también ya sé por qué lo estaba viendo tan feo. Porque no le aplicaba aquí la amplitud. Ok, ahora sí. ¿Se ve bien?
Bueno, entonces, imagínense, aquí no voy a considerar el peso de los eslabones. Podría considerarlos. Vamos, piensen que quizás mi eje Z, bueno, si ustedes se fijan, el eje Z es perpendicular al plano del pizarrón. Entonces, si mi eje Z es perpendicular al plano del pizarrón, significa que los pesos actuarían en el eje Z y simplemente ocasionarían reacciones aquí, pero no tendría que considerarlos más, ¿sí? Y piensen que en el punto Q tengo aplicado esa fuerza Fx y Fy, ¿sí? Entonces, yo lo voy a trabajar siempre con potencia. Se me hace más sencillo, les soy sincero. Trabajarlo en potencia y después darme cuenta cuáles son las velocidades virtuales y los términos que aparezcan asociados a las velocidades virtuales van a ser mis fuerzas generalizadas, ¿ok? Entonces vamos a ver, si quiera calcular cuál es la potencia producida por estas fuerzas que están aplicadas en el punto Q, mi ecuación sería la siguiente. Déjenme hacerlo aquí, ¿sí? Mi ecuación sería la siguiente. Me diría que mi potencia vendría siendo igual. Lo podría poner primero vectorialmente como la fuerza F aplicada en el punto Q por la velocidad en el punto Q, ¿ok? Y esto me quedaría igual a Fx en I más Fy en J, producto punto Bqx en I más Bqy en J, ¿ok? Entonces esto me quedaría igual a Fx por Bqx más Fy por Bqy, ¿ok? ¿Sí? Pero tengo expresiones que me dicen cuánto es Bqx y Bqy, ¿se acuerdan? Aquí deben estar, ¿sí? Vamos a revisarlas. Aquí están. Aquí está Bqx y Bqy. ¿Sí está bien ahí? Sí, ahí está bien. Bueno, entonces, pero vamos a ver cómo está. Ok, entonces vamos a ver. Esta es mi expresión de Bqx. Déjenme bajarlo un poquito más porque no se alcanza a ver bien. Ok, ahora sí. Ok, entonces, ¿qué pasaría aquí? Pues que voy a sustituir en cada uno de esos, voy a sustituir Bqx por las expresiones que tengo aquí. Y dense cuenta que si ustedes se fijan ya están separadas en términos de θ1, θ2 un punto y θ3 un punto. Entonces, mi potencia me quedaría igual a Fx, dejen aquí poner un paréntesis, y después empezaría, me empezaría en menos A12 por el seno de θ1, menos A23 por el seno de θ1 más θ2, menos A34 por el seno de θ1 más θ2 más θ3, ok, por I, perdón, que esto multiplica θ1 un punto. Después me quedaría más, ¿cuál sería el segundo término? Menos A23 por el seno de θ1 más θ2, menos A34 por el seno de θ1 más θ2 más θ3, ok, y esto sería por θ2 un punto, ¿sí? Y después creo que me quedaría más menos A34, ¿sí? Por el seno de θ1 más θ2 más θ3, ¿está correcto? Sí. Que multiplica θ3 un punto, ¿ok? Después me quedaría más Fy que multiplica. Ahora, ¿qué quedaría? Me quedaría A12 por el seno de θ1, para el coseno de θ1, perdón, por el coseno de θ1 más A23 por el coseno de θ1 más θ2 más A34 por el coseno de θ1 más θ2 más θ3, todo esto multiplicado por θ1. Después me quedaría más A23 por el coseno de θ1 más θ2
¿sí? Más A3 4 por el coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3. ¿Ok? Por teta 2 un punto. Y después más A3 4 por el coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3 por teta 3 un punto. ¿Ok? Ahora lo único que voy a hacerlo va a ser agruparlo. ¿Sí? Voy a agruparlo de la siguiente forma. Primero me quedaría fx que multiplica menos a12 por el seno de teta 1 menos a23 por el seno de teta 1 más teta 2 menos a34 por el seno de teta 1 más teta 2 más teta 3, ¿sí? Y después pondría más fy que multiplica a12 por el coseno de teta 1. Entonces dejen poner aquí este tipo de voy a poner aquí una llave, ¿sí? Coseno de teta 1 más a23 que multiplica el coseno de teta 1 más teta 2 más a34 por el coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3. ¿Ok? Y todo esto estaría multiplicado por teta 1 un punto. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, después déjenme poner, bueno, este sería, necesito además otra llave aquí. ¿Ok? Bueno, después el siguiente sería más, ahora voy con teta 2, ¿qué me quedaría? Salud, fx que multiplica menos a23 por el seno de teta 1 más teta 2 menos a34 por el seno de teta 1 más teta 2 más teta 3, ¿sí? Más fy que multiplica, ahora voy con este término, a23 por el coseno de teta 1 más teta 2 más a34 por el coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3. Y todo estaría multiplicado por teta 2 un punto. ¿Está claro? Finalmente, lo único que tendría sería ahora fx que multiplica menos a34 por el seno, aquí me faltó también un paréntesis, seno de teta 1 más teta 2 más teta 3, ¿ok? Y después me quedaría más fy que multiplicaría, aquí me faltó también, sería a34, a34 por el coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3 por todo esto multiplicado por teta 3 un punto. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ahora lo que podría definir ahora sería cuáles eran las fuerzas generalizadas asociadas a esas coordenadas. Dense cuenta que aquí es evidente que mis fuerzas generalizadas que aquí aparecen no serían otra cosa más que momentos. ¿Están de acuerdo? Porque para que me den potencia, ¿sí? Y puesto que están multiplicados con velocidades angulares, pues sus características deben ser las de momentos, ¿sí? Eso es lo que debe tener aquí. Y ahí defino mis fuerzas generalizadas, ¿sí? Que supongo, esta sería la fuerza generalizada. Dejen ponerlo aquí. Y por favor, chequenme a ver si no tengo ningún error. Todo esto que tengo aquí sería mi fuerza generalizada asociada a teta 1. Todo esto que tengo aquí, de aquí a acá, sería mi fuerza generalizada asociada a teta 2. Y todo esto que tengo aquí, de aquí hasta acá, sería mi fuerza generalizada asociada a teta 3. ¿Sí? Estoy seguro que sí debe coincidir. ¿Sí? ¿Sí está bien? Bueno, ok. Bueno,
lo que hice ahí fue simplemente un argumento puramente algebraico. Ahora, ¿cuál es la interpretación física de esto? Déjenme regresarme de nuevo a mi figura. ¿Sí? Déjenme regresarme a mi figura. ¿Cuál se imaginan que es el significado de esas fuerzas generalizadas? El significado es relativamente sencillo. El significado de esas fuerzas generalizadas es el momento de esas fuerzas con respecto a este punto, con respecto a este punto y con respecto a este punto. Vamos, si quieren, a hacer primero el que es más sencilla. ¿Sí? ¿Cuál sería el momento de la fuerza aplicada en el punto Q del actuador final con respecto a la revoluta P? ¿Sí? Entonces déjame hacerlo de este otro lado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cuál sería el momento con respecto al punto P? Y esto me quedaría igual al vector de posición de Q respecto de P, producto vectorial la fuerza P. La fuerza aplicada en el punto Q, perdón. ¿Sí? Ahora, mi vector de posición vendría siendo el siguiente. Vendría siendo A34 por el coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3 en I más A34 por el seno de teta 1 más teta 2 más teta 3 en J. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, mi fuerza, pues esa no hay problema. Mi fuerza vendría siendo simplemente f de x en Y más f de y en J. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto, ¿qué me quedaría? Mi momento vendría siendo I por I sería igual a 0, I por J sería igual a K. Déjenme ver nomás para que aparezca en la misma posición. Primero va fx, ¿sí? Primero va fx, entonces déjenme hacer primero. J por I es igual a menos K, entonces me daría fx que multiplica menos A34 por el seno de teta 1 más teta 2 más teta 3. ¿Están de acuerdo? Donde el menos lo introduje aquí. ¿Ok? J por I es igual a menos K. Ahora, I por J es igual a K. Entonces me quedaría más Fy que multiplica A34 por el coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3. ¿Sí? ¿Ok? Y esto debe ser la fuerza generalizada asociado a teta 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Lo mismo sería para otros. Vamos, ¿cuál quieren que les haga? Ustedes se pueden imaginar que los demás va a ser trabajo simplemente. ¿Quieren que les haga uno de ellos o me lo dan por... ¿El último? Bueno, entonces va a ser el último. Entonces, vamos a ver. Aquí calcularía el momento con respecto al punto O. Y esto me daría igual al vector de posición de Q respecto de O por la fuerza FQ. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué vendría siendo? Bueno, déjeme ahorrarme eso. Vamos a ver qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a sacarlo. ¿Sí? Me quedaría, déjame ponerlo así, me quedaría A12 por el coseno de teta 1 más A23 por el coseno de teta 1 más teta 2 más A34 por el coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3 en I. ¿Ok? Déjame ponerlo aquí. Más, ahora que me quedaría A12 por el seno de teta 1 más A23 por el seno de teta 1 más teta 2 más A34 por el seno de teta 1 más teta 2 más teta 3. Esto sería en J.
Este es mi vector de posición. Mi fuerza pues, sería la misma. Sería más por F de X en Y más F de Y en J. Y esto ya no me sirvió. Y lo voy a dejar aquí, pero ya no lo voy a usar. ¿Ok? Entonces, ¿qué me quedaría? Vamos a empezar primero. J por I es igual a menos K. Déjenme ver si es sí. Empiezo por Fx. Entonces J por I es igual a menos K. ¿Qué me quedaría esto? Me quedaría que esto sería igual a Fx que multiplica menos A12. Estoy metiendo el signo negativo dentro de estos términos. A12 por el seno de teta 1 menos A23 por el seno de teta 1 más teta 2 menos A34 por el seno de teta 1 más teta 2 más teta 3. ¿Ok? ¿Sí? Y todo esto sería... Bueno, aquí déjenme decirles, se me olvidó decir que esto es en el vector unitario K. Y esto sería la fuerza generalizada teta 3. Y aquí tendría que ponerle también vector unitario K. ¿Ok? Entonces, esto sería también por... Bueno, déjenme después poner otras llaves más grandotas. Esta sería mi primera componente. Mi segunda componente sería I por J es igual a K. Entonces me quedaría más Fy que multiplica a A12 por el coseno de teta 1 más A23 por el coseno de teta 1 más teta 2 más A34 por el coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3. ¿Sí? Cierro la otra llave y esto sería por el vector unitario K. Y esto sería la fuerza generalizada asociada a teta 1. Que debe coincidir. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy calculando? Dense cuenta que en cierta forma, ahora piénselo, acuérdense que los pesos aquí no me importan, porque los pesos son perpendiculares al plano del pizarrón. Evidentemente, esos pesos van a tener que soportados eventualmente. Bueno, el peso de este eslabón va a estar soportado por esta revoluta, una fuerza en Z, que ahorita no me interesa. El peso de estos dos eslabones va a tener que estar soportado por una fuerza en Z en el punto N, que no me interesa. Ok, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Disculpen, esto me vino... bueno, entonces, los pesos aquí no me importan para nada. Ahora, la pregunta sería, imagínense que no quiero que este manipulador se mueva. Entonces, si no quiero que ese manipulador se mueva, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, date cuenta que desafortunadamente aquí no tengo fuerzas. Aquí en estas revolutas lo que seguramente tendría serían motores. Esos motores tendrían que aplicar un torque. Entonces, estas fuerzas generalizadas las puedo interpretar como serían los momentos que tienen. Son fuerzas generalizadas, pero si ustedes se fijan, tienen unidades de momento. ¿Sí? Entonces, serían los momentos que tienen que aplicar el servomotor o el motor que está aplicado aquí, el servomotor que está aplicado aquí, el servomotor que está aplicado aquí, para que se mantenga sin moverse. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, eso les dice cuál va a ser vamos a decir, mi principio de trabajo virtual. Si quiero que mi sistema de cuerpos rígidos esté en equilibrio, entonces lo que voy a necesitar es que mis fuerzas generalizadas sean todas iguales a 0. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si estas fuerzas generalizadas, bueno, aquí están. Dense cuenta que esto lo puedo escribir, bueno, como lo escribí aquí. ¿Sí? Si estas fuerzas generalizadas, acuérdense que estas coordenadas generalizadas no están sujetas a ninguna condición, son libres. En parte porque esta es una cadena serial abierta. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces no hay ninguna condición sobre los posibles valores que pueda tomar teta 1 un punto, teta 2 un punto y teta 3 un punto. ¿Sí? Entonces, si no hay ninguna condición respecto a esos valores, entonces la única forma que la potencia realizada por las fuerzas aplicadas al sistema sea 0, es que mis fuerzas generalizadas sean 0. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Significa que básicamente estas
Estas fuerzas generalizadas me dicen cuáles son los torques que los actuadores motores que aplico aquí, acá y acá tengan que realizar para evitar que vamos a decir que mi manipulador se desplome. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Ese es el objetivo. ¿Sí? Bueno. Ahora, déjenme ver a ver si tengo el caso para el otro manipulador. Déjenme ver. Aquí están 3. No, es que esto es todavía. Déjenme irme hasta donde tenía trabajo virtual. Ok, entonces ahí están. Aquí tengo. Aquí están mis fuerzas generalizadas, ¿ok? Pero aquí no digo nada acerca de que sean 0, ¿sí? Bueno, aquí tengo el caso del mecanismo plano de 4 barras. Ese no lo quiero, es un poquito más complicado, no quisiera hacerlo. Lo que sí puedo hacer rápidamente, y déjame decirles, después les pido que por favor me saquen una foto para anexarlo, es qué pasa con el manipulador RPR, ¿sí? Acuérdense que eso hace las cosas interesantes porque el manipulador RPR tengo un par prismático que no tenía antes, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo, ¿sí? ¿Está claro? Nomás les pido de favor que después me saquen una foto, ¿sí? Entonces ahí está mi manipulador. Nuevamente tengo la misma situación. Hasta aquí voy igual. Hasta aquí puedo ir igual. Lo que sí va a ser diferente va a ser esto. ¿Por qué? Porque seguramente voy a tener que revisar cuál es la velocidad de Q con la velocidad de Q y voy a tener que sustituir esto de diferentes valores. ¿Ok? ¿Está claro? Y dense cuenta que aquí tengo una situación. No, esto no. Lo que voy a escribir ahora. Entonces, ok. Esto sí estaba bien. Entonces mi potencia va a ser igual a las fuerzas. ¿Qué le había puesto aquí? La fuerza FP. FP, producto escalar, velocidad de Q. Ok, ahora sí, esto sí lo voy a tener que cambiar. ¿Por qué lo voy a tener que cambiar? Porque ahora voy a tener que sustituir los valores de BQX y BQY para este manipulador. ¿Están de acuerdo? ¿Mandé? Sí, entonces aquí sería FQ. Gracias. Ok. Bueno, entonces ahora voy a regresar. Bueno, voy a adelantarme y voy a ver cuáles son la velocidad de Q. Déjeme también borrar esto. Ya, esto era para el otro manipulador. Este va a ser para el nuevo. Sí. Bueno, en el caso anterior. Sí, déjame ponerte. Deja ponerte ese caso. Ok, ahí está. Sí, ahora sí. No, es para que se mantenga esa posición. Ahorita estamos en un problema estático. ¿Sí? Es la fuerza necesaria para que esto piensen que no se desplome. ¿Sí? ¿Ok? No, porque la masa, acuérdate que también esto está hecho de manera que la masa no influya. Porque sí, fíjate bien cuál es mi eje Z. El eje Z es hacia arriba, es decir, mis pesos son perpendiculares al plano del pizarrón y no realizan trabajo. ¿Sí? ¿Está claro? Eso está pensado. Claro, si en el caso del manipulador, por ejemplo, que está allí en donde la gravedad es en esta dirección, entonces ahí tendría que conocer también el peso de los cuerpos. Pero en este caso quiero hacer un ejemplo sencillo, por eso lo hice de esa forma. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿ya quedó claro? Entonces, lo único que va a pasar ahora es que ahora voy a sustituir las velocidades del punto Q, pero para este manipulador. Y esas velocidades del punto Q están, vamos a ver, aquí están. ¿Sí? Aquí están las velocidades del punto Q. Entonces vamos a ver qué es lo que puedo obtener. Me quedaría lo siguiente.
me quedaría fx, ¿sí? Vamos a poner aquí paréntesis, y aquí me quedaría menos a12 por el seno de teta 1, menos s por el coseno de teta 1, menos a34 por el coseno de teta 1 más teta 2, todo esto que multiplica por teta 1 un punto. Entonces aquí dejen ponerle otros claves, ¿sí? Después más, menos el seno de teta 1 por ese un punto, ¿sí? Y después menos a34 por el coseno de teta 1 más teta 3 por teta 3 un punto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, aquí creo que aquí ya nada más pongo estas llaves. Después me quedaría más fy, y ahora voy con la componente y de la velocidad del punto q, que vendría siendo vendría siendo a12 por el coseno de teta 1 menos s por el seno de teta 1, y después menos a34 por el seno de teta 1 más teta 3. ¿Estoy correcto? Por teta 1 un punto, ¿sí? Después el siguiente vendría siendo menos, ¿sí? No, ahí sería más el coseno de teta 1, ¿verdad? Más el coseno de teta 1 por ese un punto, ¿sí? Y después me quedaría menos a34 por el seno de teta 1 más teta 3 por teta 3 un punto. ¿Ok? Entonces ahora simplemente los voy a separar. ¿Qué me quedaría? Me quedaría de la siguiente forma. F de x, que multiplica menos a12 por el seno de teta 1, menos s por el coseno de teta 1, ¿sí? Menos a34 por el coseno de teta 1 más teta 2, ¿sí? Después más fy por a12 por el coseno de teta 1 menos s por el seno de teta 1 menos a34 por el seno de teta 1 más teta 3, y todo esto multiplicado por teta 1, un punto. Entonces esto que tengo aquí, discúlpeme, esto que tengo aquí vendría siendo mi fuerza generalizada teta 1. ¿Ok? Después el siguiente sería más, me quedaría menos fx por el seno de teta 1, y después me quedaría más fy por el coseno de teta 1 que multiplica ese un punto. Y esto que tengo aquí sería la fuerza generalizada asociado a S, ¿sí? Y finalmente tendría más fx que multiplica menos a34 por el coseno de teta 1 más teta 3. Después me quedaría menos fy por a34 por el seno de teta 1 más teta 3. Ah, no, perdón, aquí estoy haciendo estupideces. Déjenme ver si aquí lo hice bien. Ese sí está bien. Y aquí esto vendría siendo... No, también quedaría bien. Por teta 3 un punto. ¿Sí? Y esto que tengo aquí vendría siendo la fuerza generalizada asociado a teta 3. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ok? Ese ejemplo no lo tenía, pero es importante, por eso quiero que me le saquen copia, me saquen una foto para añadirlo. ¿Por qué razón? Porque aquí tengo una combinación de pares cinemáticos, unos son revolutas y unos son prismáticos.
Entonces, ¿qué significa? Si mi resultado es potencia, entonces significa que mi fuerza generalizada asociada a θ 1 y θ 3 deben ser momentos, pero que mi fuerza generalizada asociada a S debe ser realmente una fuerza. ¿Ok? El significado sería el mismo. Esas fuerzas generalizadas serían, en este caso, para θ 1 y θ 3, vendrían siendo los momentos que necesito aplicar en los servomotores o motores que está localizado aquí y acá para que no se mueva. ¿Sí? Pero no, perdón, este es el RPR. ¿Dónde está aquí mi par prismático? La tapa mi flechita. Dejen nomás hacerlo para el camino. ¿Sí? Pero aquí tengo un par prismático. ¿Qué significaría esto? Esto significaría que sería la fuerza necesaria para que mi par prismático no empiece a moverse hacia abajo. ¿Sí? O hacia arriba, también dependiendo de cuáles sean las magnitudes de las fuerzas. Se me hace más sencillo decir que es hacia abajo, pero también podría ser hacia arriba. ¿Está claro? Vamos a analizarlo, vamos a ver si eso es cierto. ¿Sí? ¿Se puede hacer que me haya equivocado? ¿En dónde? Sí, este seguramente era θ 3, porque no tengo, el θ 2 no aparece, sí aparece allí, pero después se sustituye en términos de θ 3. ¿Sí? Déjenme ver, esto lo saqué de mis figuras, nomás dejen ver si está correcto, ¿ok? Porque si no tengo algo que corregir en mis apuntes, y más vale la pena que lo haga. Sí, miren, aquí está, todo es θ 1 y θ 3, ¿ok? Entonces sí fue un lapsus brutus de ahorita. Ok. Vamos a checarlo, ¿sí? ¿Cuál quieren que chequemos? De nuevo checamos que es el más complicado. Este sería el más sencillo. Y después checamos el segundo. ¿Está claro? Porque ese es un poquito novedoso. Ok. Entonces vamos a checar primero la fuerza generalizada asociada a θ 1. Que de acuerdo con lo que quedamos debe ser el momento necesario que tengo que aplicar al motor que está localizado aquí para que mi manipulador, yo digo no se derrumbe porque parece lo más sencillo, pero también podría moverse hacia arriba. ¿Ok? Básicamente es para que no se mueva. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces vamos a ver, ¿qué tendría que hacer? Tendría que decir que el momento de con respecto al punto O vendría siendo al vector de posición de Q respecto de O por la fuerza FQ. ¿Ok? Y el vector de posición de Q respecto de O vendría siendo igual a A12, componentes en X A12, por el coseno de θ 1. ¿Sí? Después me quedaría más S por el coseno de θ 1 más 90 grados. Después simplifico, ok, más 90 grados. Y después más A34 por el coseno de θ 1 más 90 grados más θ 3. Esto sería en I. En J vendrían siendo más A12 por el seno de θ 1 más S por el seno de θ 1 más 90 grados más A34 por el seno de θ 1 más 90 grados más θ 3. Y esto sería en J. Ahora, acuérdense que tengo identidades estudiantes que me dicen que el seno, vamos a ponerlo, de alfa más 90 grados va a ser igual al seno de alfa por el coseno de 90 grados más el coseno de alfa por el coseno de 90 grados. Perdón, por el seno de 90 grados. Este es 0, seno de 90 grados sería coseno de alfa. ¿Sí? Y por otro lado, el coseno de alfa más 90 grados vendría siendo igual al coseno de alfa por el coseno de 90 grados menos el seno de alfa, seno de 90 grados. Nuevamente, esto cancela y esto me daría menos el seno de alfa. ¿Ok?
Entonces déjenme sustituirlo acá. R de Q respecto de O, me quedaría, haciendo esa sustitución, me quedaría A12 por el coseno de teta 1. Aquí usaría esta, me quedaría menos S por el coseno de teta 1, ¿sí? Y aquí me quedaría menos A34 por el seno de teta 1 más teta 3. Eso multiplicado por I. Y después me quedaría más A12 por el seno de teta 1. El seno de teta 1 más 90 grados me daría coseno de alfa. Esto sería más S por el coseno de teta 1 más A34 por el coseno de teta 1 más teta 3. Y esto sería por J. ¿Ok? Entonces, calculo mi momento. Bueno, déjenme mejor ponerlo aquí. Mi momento con respecto al punto O vendría siendo este vector. Déjenme poner, ya, déjenme, para no escribirlo, por f de x en y más f de y en j. ¿Le puse algún símbolo allí? ¿O nada más le puse f? No, está bien. Entonces, ¿qué pasaría? J por I va a ser igual a menos K. Entonces me daría que me quedaría, déjenme ver cómo lo tengo. Primero tengo f de x. Entonces me quedaría más bien J por I va a ser igual a menos K. Me quedaría f de x menos A12 por el seno de teta 1 menos S por el coseno de teta 1 menos A34 por el coseno de teta 1 más teta 3. ¿Ok? Perdón. Y después más I por J va a ser igual a K. Entonces me quedaría más FY que multiplica A12 por el coseno de teta 1 menos S por el coseno de teta 1 menos A34 por el seno de teta 1 más teta 3. Como que no me cuadra esto. Dejen ver por qué no me cuadra. Como que esto me parece ser que está mal. Estoy sustituyendo a este de aquí, que vendría siendo por este. Entonces, caray, ¿qué pasó? Este es coseno. Y el coseno me quedó menos el seno. Entonces aquí también me dio a dar menos el seno. Entonces, ¿qué pasó aquí? A ver, sé que tengo algo mal. Aquí pasé de este a este, usando esta identidad. Por eso me dio menos el S por el coseno de teta 1. Entonces, este debe ser coseno. ¿Sí? Coseno. Perdón, ¿coseno? Seno, perdón. Este está bien. Sí, estaba bien con seno, ¿verdad? Ahora vamos con este otro. Aquí fue seno, pasó a coseno. Aquí fue seno, pasó a coseno. Ok. Entonces creo que sí está bien. Ahora, ¿coincide con el resultado? Fx menos A12 por el seno de teta 1 menos S por el coseno de teta 1 y después menos A34 por el coseno de teta 1 más teta 3. ¿Sí? Después Fy por A12 por el coseno de teta 1 menos S por el seno de teta 1. Entonces aquí tengo creo que es que aquí tengo un problema. En esta, ¿es en esta? ¿En esta? Es seno. Seguramente este viene de aquí. Sí, es el seno. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces aquí tengo que poner seno. Ok. Y ahora sí está bien. ¿Sí? Entonces de nuevo, dense cuenta, es el momento que tengo que aplicar aquí para que vamos a decir, cuando menos para que este eslabón no se mueva. ¿Sí? Este eslabón no se mueva, el eslabón 1. ¿Ok? En el ejemplo anterior de los 3 pares de revoluta son los momentos para que ninguno de los 3 eslabones se muevan. ¿Sí? Entonces, para que mi manipulador esté en una situación de estática. ¿Sí? Ok. Vamos ahora, este es muy sencillo, ya se dan cuenta, ese no les causaría mayor problema.
déjeme hacer ahora cuál sería el significado de este. El significado de esto sería, ¿cuál es la fuerza que tengo que aplicar? Aquí te podría poner un vector unitario, seguramente. No sé en qué sentido, puede ser que me dé en sentido opuesto. Pero mi vector unitario, déjeme llamarlo así, vendría dado por, vamos a verlo así, coseno de teta 1 más 90 grados en I, más coma, y el seno de teta 1 más 90 grados en J, ¿sí? Más 0 en K, no tiene caso que le ponga. Ese sería mi vector unitario. Usando mis identidades que tengo allá, el coseno de teta 1 más 90 grados, ¿cómo me quedaría? Menos el seno de teta 1. Menos el seno de teta 1 en I. ¿Sí? Bueno, aquí lo había puesto como vector. ¿Ok? Bueno, no, pero tengo IJ, mejor le pongo un signo más. Y acá me quedaría más el coseno de teta 1 en J. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasaría aquí? Lo que pasaría aquí es que, dense cuenta que lo que necesito es hacer que esta fuerza, ¿sí? Esta fuerza multiplicada por U sea igual a esta otra, ¿sí? O más bien, tendría que calcular cuál es mi fuerza, mi fuerza FQ, viene estado por Fx en I más Fy en J. Entonces, lo único que tendría que hacer sería calcular cuál es FQ, producto escalar, el vector unitario U. ¿Sí? Es decir, cuál es la componente de esta fuerza a lo largo de este vector unitario. ¿Sí? Entonces, esa sería menos f de x por el seno de teta 1 más Fy por el coseno de teta 1. ¿Sí? ¿Dónde está? Bueno, acá debe estar. Aquí está. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Y esta sí es una fuerza. ¿Está clara? ¿Sí? Entonces, dense cuenta, es muy fácil identificarlo. Si mi variable generalizada es ángulo, mi fuerza generalizada debe ser momento. Si mi variable generalizada es un desplazamiento, mi fuerza generalizada debe ser una fuerza. ¿Ok? ¿Está claro? Así. Entonces vamos a ver ahora, nuevamente, este caso es un poquito más complicado y si ustedes se fijan aquí sí tengo pesos. ¿Sí? Entonces quiero dejarlo ahorita un poquito, no sé si después regrese a eso. ¿Sí? Y ahora vamos a ver lo que se llama el principio de trabajo virtual. ¿Sí? El principio de trabajo virtual es bastante interesante. Más o menos el origen es de una época en que es más o menos como la época previa al Renacimiento. No, perdón, pasar al Renacimiento. Iba a decir entre el Renacimiento y la Revolución Francesa. ¿Sí? Es una parte que la historia conoce como la época del, vamos a decir, donde hubo gran descrédito a las instituciones religiosas, principalmente la Iglesia Católica. Es más o menos posterior a la Reforma. Acuérdense que la Reforma ocurrió, si no mal recuerdo, a principios del siglo XVII, 1600 creo. No, finales del siglo XVI. No, principios del siglo XVI, porque la guerra de los 30 años ocurrió, todavía estaba Carlos V como emperador de Austria, creo que sí, y Carlos V debe haber vivido como 1550 1600. Eso significa que sería finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Es la época que se conoce como una época intermedia entre el Renacimiento y la Revolución. Y es cuando hubo mucho cuestionamiento acerca de los dogmas que la Iglesia Católica había impuesto.
desde por ejemplo de que la Tierra se movía, más bien el Sol se movía alrededor de la Tierra, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Y las gentes que participaron en esto fueron gentes, vamos a decir, asociadas a ese punto de vista. Bueno, D'Alembert, Bernoulli es de esa época, D'Alembert ya es de la época del Renacimiento, perdón, de la Revolución Francesa. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el principio de trabajo virtual tiene dos partes. La primera, que si un sistema mecánico ideal está en equilibrio, el trabajo virtual neto de todas las fuerzas debe desaparecer para todos los posibles de conjuntos de desplazamientos virtuales. ¿Sí? Entonces, si un sistema mecánico está en equilibrio, el trabajo virtual neto de todas las fuerzas debe desaparecer para todos los posibles conjuntos de desplazamientos virtuales. Dense cuenta que en mi caso particular, los dos ejemplos que he puesto son cadenas cinemáticas seriales, donde mis coordenadas generalizadas son completamente libres. ¿Eso qué significa? Que los desplazamientos virtuales pueden tener cualquier valor de teta, vamos a decir, de la diferencial de teta 1, diferencial de teta 2, diferencial de teta 3. En términos de potencia, eso significa que mis velocidades angulares todas son totalmente libres, o bien mis velocidades lineales. Entonces, lo que me dice el principio de trabajo virtual es que si mi sistema está en equilibrio, entonces deben desaparecer mis fuerzas generalizadas. O dicho de otra forma, que esto debe ser 0, que esto debe ser 0 y que esto debe ser 0. Y eso también se los comenté, ¿sí? Acuérdense que se los comenté precisamente haciendo los análisis que acabo de hacer, mostrando que el significado de estas fuerzas generalizadas serían las fuerzas que debe ocurrir, en este caso, en los dos servomotores que aparecen asociados a los ángulos θ1 y θ3, y la otra sería la fuerza que debe aparecer en el par prismático para que los eslabones no se muevan. ¿Está claro? ¿Sí? Esa es la primera parte. La segunda parte, bueno, es como una especie de si desaparecen, está en equilibrio. Ahora, lo que me dicen es que si todas las fuerzas activas desaparecen para todos los posibles desplazamientos virtuales, mi sistema mecánico ideal está en un sistema de equilibrio generalizado. ¿Por qué equilibrio generalizado? Porque eventualmente voy a introducir también fuerzas de inercia. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, a la hora que introduzca fuerzas de inercia, realmente lo que voy a encontrar va a ser las ecuaciones de movimiento del cuerpo. ¿Está claro? ¿Sí? Aquí está. Imagínense que aquí tengo, nuevamente, esto está escrito en términos de trabajo virtual. A veces, como yo les digo, me gusta más trabajar con potencia, porque con potencia tengo fuerzas, y tengo fuerzas o momentos, y tengo velocidades o velocidades angulares. Pero en principio de trabajo virtual, aquí tengo mis fuerzas virtuales y mis desplazamientos virtuales. ¿Sí? Entonces, si todas estas son coordenadas generalizadas que están libres de cualquier restricción, pues tense cuenta que el trabajo virtual va a ser 0 si, solo si las fuerzas, primero, como estas pueden tomar cualquier valor, ¿sí? Entonces la única forma de que el trabajo virtual sea 0 y que por lo tanto mi sistema mecánico permanezca en equilibrio es que mis fuerzas generalizadas sean todas iguales a 0. ¿Está claro? ¿Sí? Eso es básicamente lo que tengo que decir. ¿Sí? Ahora, aquí lo que les digo es qué pasa si tuviera que todos mis desplazamientos virtuales fueran todos iguales a 0 excepto 1. ¿Sí? Entonces, si mi desplazamiento virtual asociado a la variable QJ es diferente de 0, entonces mi desplazamiento virtual, mi trabajo virtual sería esto. Y si ese existe trabajo virtual, significaría que habría movimiento en mi sistema mecánico. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces eso explica por qué necesito que todas las fuerzas generalizadas sean iguales a 0. ¿Está claro? Bueno, entonces ahora sí voy a mostrarles algunos ejemplos. Por ejemplo, estos están tomados, desafortunadamente aquí no fue muy cuidadoso. Les pido por favor, si ustedes están tomados del libro de Billy Johnston, pero no sé qué edición, no sé si sea la octava o la novena, supongo que es la octava, ¿sí? Entonces sí me gustaría ponerles diciendo, como lo han visto en los otros problemas que tengo, diciendo este problema está tomado de ese problema fulanito de tal, de la octava edición o de la nueva edición del libro de Billy Johnston.
porque si no, me pueden acusar de que me estoy adjudicando cosas que no son mías, y no es el objetivo. Entonces, dense cuenta que este problema también lo resuelvo al final de mi apunte usando los métodos tradicionales de la estática. ¿Qué serían los métodos tradicionales de la estática? Pues separar cada uno de estos cuerpos, en este caso serían 2, y en cada uno de esos cuerpos hacer mis ecuaciones de equilibrio para cada uno de los cuerpos. ¿Sí? ¿Ok? Y dense cuenta que bueno, también tendría que considerar este otro, porque aquí está aplicando la fuerza de mi resorte. Entonces, serían 3 cuerpos. Probablemente estos 2 me darían 3 ecuaciones, suma de fuerzas en Y, suma de fuerza en X, y suma de momentos en algún punto. Estas 2, y me daría simplemente suma de fuerzas en Y sería igual a 0. En X también sería igual a 0, lo cual me permitiría conocer cuál es la reacción en la dirección horizontal. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, déjenme poner, mi objetivo es calcular, no le quiero poner números, eso lo veo después. Me dice que el resorte de constante K adopta una longitud deformada cuando θ es igual a 90 grados. Encuentre el ángulo θ cuando el peso P actúa como se muestra. ¿Ok? Entonces me dicen que cuando θ es igual a 90 grados, mi resorte no está deformado. ¿Sí? ¿Qué significaría esto? Déjame ponerlo aquí. Significaría que la longitud libre de mi resorte está hasta acá. ¿Está claro? Bueno, no, ni siquiera hasta acá. Para que θ sea igual a 90 grados, significaría que la longitud libre de mi resorte estaría aquí. ¿Ok? Porque solo así, es decir, imagínense, vayan viendo qué va ocurriendo. Si voy moviendo este ángulo va creciendo. Sería 90 grados cuando estas 2 barras coincidieran aquí. Entonces, esta es la longitud libre de mi resorte. ¿Está claro? Esto se llamaría L0. Entonces, ¿qué significaría? Significaría que esto vendría siendo la deformación de mi resorte. Y la deformación de mi resorte vendría siendo igual, como esto es un triángulo isósceles, ¿sí? Esto significaría que este ángulo también sería θ, ¿sí? Saco aquí una horizontal, de manera que esto sea 90 grados. Entonces esto sería delta en 2, ¿sí? Y delta en 2 vendría siendo igual a A por el coseno de θ. Entonces eso significaría que delta, déjenme ponerlo más por acá, delta vendría siendo igual a 2A por el coseno de θ. ¿Están de acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, aquí tengo solo una coordenada generalizada, es θ. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? No puedo tener más. De hecho, en cierta forma esto me dice que esto es igual a θ. Entonces, ¿qué es lo que necesito calcular? Necesito calcular la velocidad de dos puntos. La velocidad del punto C y la velocidad del punto B. ¿Ok? ¿Por qué necesito la velocidad del punto C? Porque de aquí voy a calcular, pues necesito calcular esta velocidad para calcular cuál es la potencia efectuada por el resorte. La fuerza del resorte, dense cuenta que la fuerza de mi resorte, ¿cómo le voy a poner? FK vendría siendo igual a, primero sería hacia arriba, ¿están de acuerdo? Este sería FK y vendría siendo la constante del resorte, que es K, por la deformación. Entonces vendría siendo igual a 2 veces K A por el coseno de θ. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Y aquí tengo el peso P. El peso P, puedo ponerlo simplemente aquí. P. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, si quiero, me dicen que necesitan encontrar cuánto vale el ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular, voy a hacer como si hiciera un análisis de velocidad. Curiosamente, aquí no necesito hacer análisis de aceleración. Desafortunadamente, cuando quiera calcular mis ecuaciones de movimiento, sí necesito hacer análisis de aceleración porque necesito calcular las fuerzas de inercia. ¿Ok? Pero en estática no. En estática solo es análisis de velocidad, lo cual hace las cosas muy sencillas. Dense cuenta, el vector de posición de B respecto de A vendría siendo igual a A por el coseno de θ en I, perdón,
A por el seno de teta en I más A por el coseno de teta en J. Y el vector de posición de C respecto de B vendría siendo igual a menos A por el seno de teta en I más menos, aquí, este sería negativo, perdón, y aquí sería menos A por el coseno de teta en J. ¿Ok? Déjenme enumerar mis eslabones. Este sería, no está apuntado bien, este sería mi eslabón 1, este también sería mi eslabón 1, este sería mi eslabón 2, este sería mi eslabón 3, y este sería mi eslabón 4. ¿Sí? Entonces, la velocidad angular de mi eslabón 2, podría llamarlo como teta un punto por K. Entonces, la velocidad del punto B vendría siendo igual a W2 por R de B respecto de A. ¿Ok? Y esto me quedaría igual a K por J va a ser igual a menos I. Me daría A por el coseno de teta por teta un punto en I. Y K por I va a ser igual a J más A por el seno de teta por teta un punto en J. ¿Ok? Después calcularía la velocidad de C. La velocidad de C, dense cuenta también otra cosa, espero que ustedes se acuerden. Este cuerpo está sujeto a movimiento de rotación de un eje fijo, este está sujeto a movimiento plano general, este está sujeto a traslación. ¿Ok? Entonces la velocidad de C vendría siendo igual a la velocidad de B más W3, que ahorita no sé cuánto valga. Yo creo que va a ser muy más, podría sacarlo de antemano cuánto va a ser, pero no vale la pena, me va a salir de estas ecuaciones por el vector de posición de C respecto de B. ¿Sí? Y esto me quedaría igual a A por el coseno de teta por teta un punto en I más A por el seno de teta por teta un punto en J más W3 por K por el vector de posición que viene siendo menos A por el seno de teta en I menos A por el coseno de teta en J. ¿Ok? Pero por otro lado sé que esta velocidad de C, puesto que está sujeto a traslación, y en traslación vertical no va a ser otra cosa más que BC en J. ¿Está claro? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener una ecuación, componentes en I me dice que 0 va a ser igual a A por el coseno de teta por teta un punto. Y después aquí, K por J va a ser igual a menos I. K por J va a ser igual a menos I. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces me daría A por el coseno de teta por W3 un punto. Bueno, dense cuenta que ¿qué significa esto? Cancelo esto con esto, cancelo esto con esto, y me dice que W3 un punto va a ser igual a menos teta un punto. ¿Ok? Componentes J, que me dice que velocidad de C va a ser igual a A por el seno de teta por teta un punto, y K por I es igual a J, va a ser menos A por W3 por el seno de teta. Pero sustituyendo cuánto vale W3, esto me va a ser igual a 2 veces A por el seno de teta por teta un punto. ¿Se dieron cuenta? Aquí sustituyo este W3 por menos pi, menos teta un punto, esto me da positivo, me da eso. ¿Sí? Entonces ya tengo todo lo que necesito. Aquí está la velocidad de B. Aquí tengo la velocidad de C. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, me faltaría nada más ponerle en J. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, ahora sí voy a calcular mi potencia. Acuérdense que les digo que yo me gusta más trabajar con potencia. Entonces voy a calcular, me funciona bien si lo pongo aquí, o me muevo, si quiere me muevo al otro lado. ¿Está bien? Entonces, mi potencia vendría siendo igual a la fuerza en B, que sería, bueno, desafortunadamente se llama P. Déjenme ponerle aquí PW, para indicar power de potencia. Discúlpenme. Entonces esto me quedaría igual a menos P por J, producto escalar, la velocidad del punto B. ¿Sí? Y después me quedaría más 2 veces KA
por el coseno de teta en J, producto escalar, la velocidad de C. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces vamos a ver. Mi potencia vendría siendo igual a menos P por J, producto escalar, la velocidad de B. Y la velocidad de B me dice que es igual a A por el coseno de teta por teta un punto en I, más A por el seno de teta por teta un punto en J. Después me quedaría más 2KA por el coseno de teta en J, producto escalar la velocidad de C. La velocidad de C vendría siendo igual a 2A por el seno de teta por teta un punto en J. ¿Están de acuerdo? ¿Hay algún problema? Te veo así como dudoso. Omega 3, este es componentes en I de esta ecuación. Este es componentes en I. Y este es componentes en J. De este lado de la ecuación no tengo una componente en I, por eso está 0. Entonces aquí tengo una componente en I. Y aquí tengo K por J es igual a menos I. Entonces me da más AW3 por coseno de teta. Cancelo el coseno de teta, cancelo la, y me dice que W3 va a ser igual a menos teta un punto. ¿Ok? ¿Está claro? Y es el que sustituyo aquí. A la hora que sustituyo aquí menos teta un punto, esto me da 2. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Esto me quedaría J producto escalar I me da 0. J producto escalar J me daría menos P por A por el seno de teta por teta un punto. ¿Ok? Y después, este otro que me daría más 4K A cuadrada 4K A cuadrada por el seno de teta por el coseno de teta por teta un punto. ¿Está claro? Bueno, esto lo puedo poner de la siguiente forma. Menos PA seno de teta más 4K A cuadrada seno de teta por el coseno de teta por teta un punto. ¿Sí? Dense cuenta, aquí puede haber puesto algunas otras coordenadas generalizadas. Podría haber puesto, por ejemplo, que este ángulo también era una coordenada generalizada. Vamos a decir este de aquí a acá. ¿Sí? Pero entonces lo que ocurriría es que no serían independientes, porque esto es que es un mecanismo que tiene un solo grado de libertad. ¿Sí? Es un mecanismo de manivela vía la corredera. Tiene un grado de libertad. ¿Sí? Entonces aquí preferí no introducir más coordenadas generalizadas que las que necesito y dejar una sola para que todo me quedara muy sencillo. Entonces esta es mi fuerza generalizada. Mi sistema va a estar en equilibrio si mi fuerza generalizada es 0. ¿Ok? ¿Sí? Entonces si mi fuerza generalizada es 0, significa que menos PA por el seno de teta más 4K A cuadrada por el seno de teta por el coseno de teta va a ser igual a 0. ¿Qué puedo cancelar aquí? Puedo cancelar seno de teta con seno de teta. Puedo cancelar con el exponente nada más. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría que 4K A por el coseno de teta va a ser igual a P. ¿Sí? Entonces significaría que el coseno de teta va a ser igual a P entre 4K por A. Ese sería mi resultado. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí es lo que está en su libro? ¿Sí? Bueno, en su libro, en sus notas. Entonces nada más habría que echarle números. Encontrar. ¿Me puede decir cuánto es P? 1000 libras. Creo que esto lo puedo hacer usando esto. Porque la constante K debe estar en libras fuerza por pulgada. ¿Cuánto es K? 10 libras fuerza por pulgada. ¿Y A? Va a ser 50 pulgadas. Entonces dense cuenta qué ocurre. Siempre pulgadas con pulgadas se va. Esto es adimensional. Adimensional es correcto porque es una función trigonométrica. ¿Qué pasaría aquí? 4 por 50 me da 200. Por 10 serían 2000. 1000 entre 2000 sería 0.5.
coseno de teta es igual a 0.5, y si coseno de teta es igual a 0.5 significa que teta debe ser igual a 60 grados. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, dense cuenta que aquí está muy sencillo. Creo que en mi apunte, y es lo último que voy a hacer, en mi apunte, al final del apunte, está resuelto el mismo problema usando las ecuaciones de la estática. ¿Sí? Y vean, es bastante más complicado. Esta es la barra AB, esta es la barra BC, ¿sí? El bloque C, resuelvo todas esas ecuaciones y llego al mismo resultado. ¿Ok? Entonces, esa es una de las ventajas del principio de trabajo virtual. ¿Ok? Que es el que voy a hacer en la siguiente clase voy a hacer algunos otros ejercicios del principio de trabajo virtual. Estoy un poquito escaso de tiempo porque la última vez que di dinámica maquinaria les pedí a algunos de mis muchachos que me hicieran algunos problemas en LaTeX. Pero el LaTeX ha resultado ser una verdadera pesadilla para mí. Entonces tengo que revisarlo con mucho cuidado y no he avanzado como yo quisiera. Pero tengo otros problemas resueltos. ¿Ok? Y ya después de eso, entonces sí, trataría de llegar a cómo usando el principio de D'Alembert, el principio de trabajo virtual, encontrar las ecuaciones de movimiento de sistemas mecánicos. ¿Ok? Nuevamente ustedes, seguramente la pregunta que tienen, ¿qué diálogo nos va a preguntar en el examen? Me imaginé eso. Entonces, van a darse cuenta un poquito cuando veamos a esos ejemplos que son un poquito más sencillos. Dense cuenta que si les pongo acá dense cuenta que podría pedirles el análisis directo de un mecanismo de un mecanismo en una posición particular que fuera relativamente sencilla. Pero también puedo pedirles el análisis que ustedes obtengan las ecuaciones de movimiento de un sistema que no sea tan complicado como los que hemos visto. ¿Sí? Un mecanismo completo de 4 barras o un mecanismo completo de manivela viera corredera sería demasiado. ¿Ok? Pero sí puedo ponerles algunos otros ejemplos un poquito más sencillos de manera que lo pueden hacer en un lapso razonable. ¿Ok?